Muchas gracias. Ahora, pensé que tendría que pelearme con John por el micrófono por un momento. Estaba hablando un poco, así que la presentación de esta mañana podría tocar una fibra sensible, como una de las presentaciones de Conrad sobre historia reciente. Creo que deberíamos respetar el contenido que se presentará, ya que abordará temas, pero también hay personalidades asociadas con ellos, y es para nuestra comprensión. Al abordar esto, no se trata de atacar, sino de presentar el contexto para que la gente pueda entender cómo llegamos a esta situación. Así que, con ese intento desesperado de una advertencia cuidadosa, oremos y esperemos que salga bien. Querido Señor Jesús, gracias por tener la oportunidad de presentarme de nuevo. Qué grupo tan encantador de personas que hay aquí. Tienen pasión por la libertad religiosa. Y querido Señor, ya hemos visto que la libertad religiosa, su búsqueda, está estrechamente ligada a la reforma, o los reformadores estaban luchando por hacer exactamente eso, para asegurar la libertad de seguir su conciencia, las convicciones de la conciencia, Señor. Nosotros vemos que hay mucho trabajo hoy requerido en el campo de la libertad religiosa, y solo oro para que estas presentaciones puedan sembrar los pensamientos y realmente la pasión necesaria para que nuestros miembros se vuelvan vocales para recordar su herencia protestante y no traicionar todo el trabajo que se ha hecho antes debido al desinterés y continua desconexión, sino sentarse, ponerse de pie y hablar. Y querido Señor, para ser defensores de la reforma de la época, lo pedimos en tu nombre. Amén. Entonces vamos a hablar sobre la confederación. Ahora, es algo desafortunado como presentadores no compartimos notas, y creo que Conrad Vine y yo debemos estar yendo por el mismo círculo, así que tenemos temas muy similares en mente. Así que sí, así que él me estaba pisando los talones durante toda su presentación ayer. Así que si todo te suena un poco familiar, aguanten ahí porque tengo una perspectiva diferente. Así que vamos a ver la confederación, vamos a ver el consejo y vamos a hablar sobre cómo corregir. Pero ¿dónde está nuestro hermano? Tú mencionaste este artículo ayer. ¿Dónde está? Creo que lo vi aquí antes. Es uno de los hermanos. Ahí está, ahí atrás. Sí, de hecho, se hizo referencia a esta reunión especial aquí y es anunciado aquí en el reporte adventista, la revista adventista, que el líder adventista se reúne con el jefe de la ONU. Normalmente no lo haríamos. No es inesperado, no seamos crueles. No es inesperado que un líder prominente de la iglesia tenga que hacer estos eventos de relaciones públicas, reunirse con dignatarios. Ya saben, la iglesia adventista tiene como miembro el primer ministro de Papúa Nueva Guinea, al presidente de Zambia. No armaríamos un escándalo si el presidente de la iglesia mundial se reuniera con estos dignatarios. No seamos irrazonables. Pero creo que el tema que se mencionó aquí es esta cooperación sin concesiones. Así que si lo interpretara ingenuamente, solo dígame qué tan ingenuo creen que soy. Esto significa que las Naciones Unidas están listas para cooperar con la Iglesia Adventista del Séptimo Día sin concesiones. ¿Qué? Pero, entonces, ¿qué significa esto? Oh, oh, ajá. Entonces, cooperar con la ONU sin concesiones significa que los adventistas estarán obligados a ceder. Eso es lo que... Oh, no lo entendí de esa manera. Me alegro mucho que ustedes quieren venir a hacer la presentación. Esta línea en realidad creo que a eso se refería nuestro hermano.
Disculpen, camarógrafo, me estoy moviendo. Observen. Ban Ki-moon expresó su preocupación por la creciente intolerancia religiosa con el líder de la Iglesia Adventista. Así que bajo la apariencia de tolerancia, se llega a un acuerdo. Ahí está la fecha, junio de 2015. Sucedieron muchas cosas en 2015. La gente dirá que estoy anclado en 2015. Pero muchas cosas sucedieron en 2015. Les diré que vamos a hablar de ello. Ya debería ser noticia vieja, pero para que quede claro, esto es desde el sitio web de las Naciones Unidas y puedes buscarlo tú mismo. Ahí está el sitio web. Dice claramente que en la rama de ONG, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día tiene estatutos consultivos. Así que esa afirmación de que no hay nada con la ONU es totalmente deshonesta, patentemente falsa. E incluso tienes la dirección de correo electrónico del miembro del personal de la Conferencia General que gestiona esta relación allí mismo en su sitio web. Así que cuando se anunció al nuevo director de encuestas, ya tenía su dirección de correo electrónico para enviarle un correo electrónico y decirle que Ted Wilson afirmó que no hay nada que ver con la ONU. Espero que publiques un comunicado de prensa para corregir el registro. Ha guardado silencio. Así que tal vez no responde los correos electrónicos a esa dirección, no lo sé, pero estaba ahí todo el tiempo. En el momento en que lo anunciaron, yo ya sabía quién era. Conrad habló de esto ayer, así que no me extenderé mucho. ¿Cuáles son los objetivos de las Naciones Unidas? Esto proviene de su propio sitio web. Principalmente el que me interesa a mí es mantener la paz y la seguridad internacionales, fortalecer la paz universal. ¿Son objetivos nobles? ¿Debería la Conferencia General unirse a la consecución de estos objetivos? Esa es una pregunta con matices. Para responder a esta pregunta, ¿dónde deberíamos buscar guía? La Biblia y el don de profecía. Estas son las dos fuentes autorizadas de nuestra fe según nuestras creencias fundamentales que provienen del sitio web de nuestra Iglesia Mundial. Ahora abordaremos una cuestión de confederación. Primero hablaremos de las perspectivas bíblicas sobre los objetivos de la ONU. ¿Cuáles eran los objetivos de la ONU? Paz, paz mundial, paz y cooperación entre las naciones. Bien, entonces nos preguntamos ¿cuál es la perspectiva bíblica sobre esos objetivos? Luego analizaremos la perspectiva histórica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cómo ha percibido la Iglesia Adventista del Séptimo Día a la ONU a lo largo de la historia? Lo haremos consultando los archivos en línea, específicamente las actas, informes de las reuniones. Y luego descubriremos algo interesante. Hay ciertas personalidades que juegan un papel clave en esta confederación. Entonces nos preguntaremos, ahora digo, Elena de White primero porque su comentario es profundo y rico, pero incluye las referencias bíblicas. Así que no es necesario ir a la Biblia y luego a Elena de White. Ella tiene las referencias bíblicas que fundamentan su opinión y luego las rebusca. Así que, de hecho, podemos simplemente ir a Elena de White, contendrá las perspectivas bíblicas y ella compartirá algunas ideas sobre la confederación y finalmente llegaremos a lo que podemos hacer. Así que entremos en la perspectiva bíblica. Primero está Daniel 2. Daniel 2 concluye con la imagen, con pies de hierro mezclados con barro cocido. Y dice claramente que no se unirán. El reino será dividido. Muy bien, entonces, ¿qué significa Naciones Unidas? ¿Significa que están divididos? ¿Significa que no se unirán? Entonces, ¿qué intenta lograr las Naciones Unidas? Intentan deshacer la profecía de Daniel 2. ¿Están de acuerdo? Se intenta lograr lo que la humanidad intentaba lograr al construir la Torre de Babilonia. La unidad, unir a todos en uno. Por lo tanto, la perspectiva bíblica desaprobaría los esfuerzos de las Naciones Unidas porque la profecía ya ha dicho que eso no sucederá. Por lo tanto, en el mejor de los casos,
Es inútil. Mateo 24, oiréis de guerras y rumores de guerras. Entonces, ¿cómo se compara la búsqueda de la paz de la ONU con la profecía? Simplemente no funcionará. Fracasará porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Así pues, la ONU busca la paz y la unión de las naciones. Ahora, cuando empezamos a hablar de esto, la gente dirá, oh, entonces odias la paz, quieres la guerra. Es por eso que criticas a las Naciones Unidas porque quieres la guerra. Bueno, usemos la muerte como ejemplo. ¿Es la muerte algo bueno o malo? No es bueno, definitivamente no. Entonces, el origen del problema universal, la muerte es un problema, es porque todos hemos pecado. Perdón, comienza porque pecaron en el jardín del Edén y ciertamente morirás. Así que la muerte era el castigo, las consecuencias del pecado. Y Romanos 3:23 dice que todos pecaron. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Así que la muerte es simplemente una consecuencia del pecado. Entonces, y luego la muerte finalmente será abordada en Apocalipsis 20. Eso es después del milenio. Ahí es cuando la muerte y el infierno son arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda y después de esto no habrá más muerte. Así que la muerte, estamos de acuerdo en que es un problema. La muerte existe debido al pecado y según la profecía continuará hasta después del milenio. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿deberían los adventistas del séptimo día unirse a un programa humanista o científico destinado a acabar con la muerte? Así que todos ustedes desean la muerte. ¿Les gusta la muerte? ¿No deberíamos unirnos? Es decir, hoy en día las élites intentan ofrecer diversas soluciones científicas para prolongar la vida, extenderla y vencer la muerte. ¿Por qué no se unen a eso? ¿Aman la muerte? Sí, hay una diferencia entre desear la paz, pero aceptar que no la tendremos, porque la profecía nos ha dicho que no lo habrá. Hay una diferencia entre desear la vida, pero aceptar que estamos en un mundo pecaminoso y que no tendremos la ausencia de muerte en esta creación hasta que el Señor regrese y restaure la vida. Exactamente. Diríamos que puede parecer noble querer abordar la muerte como un problema mundial, pero hay que interpretarlo desde la perspectiva de la profecía. Y ese mismo enfoque se aplica a la ONU. Para la ONU buscan la paz. Es una búsqueda admirable y noble, pero la realidad es que probablemente fracasará porque la profecía tiene otra realidad que nos ha prometido y la profecía se cumple siempre. Ese es el contexto. Así que cuando hablo de la ONU, no es porque me guste la guerra, ¿de acuerdo? Espero que ese ejemplo deje claro que cuando criticamos a la Confederación con la ONU, no es porque quiera la guerra. No es porque quiera que las naciones se dividan, no es porque esté lleno de prejuicios, de ninguna de esas razones. Pero así es como me pareció que los críticos reaccionan cuando intentas abordar estos temas. Necesitan convertirte en un hombre de paja que pueda ser fácilmente criticado. Así que eso es lo que intentamos hacer aquí. Pensé en incluir este ejemplo para demostrar que podemos desear el bien aceptando la realidad de la profecía sin negar la realidad de la profecía. Así que ahora llegamos a la perspectiva bíblica. El gran conflicto continuará hasta el regreso de Jesucristo. Ningún esfuerzo humano puede resolver los problemas globales que serán división y guerra. Así que, en lo que respecta a las Naciones Unidas, bueno, la profecía garantiza división y la división proviene de Dios y proviene de la Torre de Babel. Y la ONU, por su mismo nombre, quiere desafiar la Torre de Babel. Quiere desafiar Daniel 2. Y finalmente habrá cierto grado de éxito. La profecía nos dice en Apocalipsis 13:1 que una bestia surgirá del mar. Y en el versículo 3 dice que todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Así que habrá algún grado de éxito en algún momento. Pero esta bestia que sube del mar, ¿será un poder bueno o un poder malo? Entonces, ¿debería la noble búsqueda de las Naciones Unidas por la paz, que probablemente podría contribuir a que esta bestia y todo el mundo maravillándose en pos de la bestia, es algo con lo que deberíamos unirnos? Entonces vamos en contra de la palabra profética y de hecho la profecía
predice que la única fuerza que une al mundo va a ser un poder maligno. Entonces, ¿deberíamos ser parte de esa conversación? Muy bien, entonces, ¿a qué agenda está sirviendo realmente la ONU? ¿Es la agenda de Daniel 2 o es la agenda de Apocalipsis 13? Ahora, paz. La profecía dice que habrá guerra. Entonces, cualquier intento de establecer la paz antes de la segunda venida, esto se describe en 1 Tesalonicenses 5:2, donde dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y en el versículo 3 dice que dirán paz y seguridad, y luego vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿No es esa la paz y seguridad de las Naciones Unidas y luego destrucción repentina? Sí, y no soy político, simplemente estoy diciendo, si fuéramos sinceros sobre la paz, Donald Trump habría recibido mucho más reconocimiento porque en los pocos años que lleva trabajando en la política internacional, se han firmado acuerdos de paz, mientras que las Naciones Unidas, la OTAN y estos tipos solo han agravado la situación. No estoy apoyando a Donald Trump, solo digo que eso demuestra la hipocresía. No sé si han visto cualquier problema que se aborde es bueno para recaudar fondos. Cuantos más problemas haya, más fondos se pueden recaudar. Lo mismo ocurre con la guerra. Dicen paz y seguridad, pero en realidad se lucran con la guerra. Así que no se dejen engañar por la etiqueta. Hemos analizado el mensaje profético y hemos visto que en realidad las Naciones Unidas no son adecuadas para nosotros, dado nuestro mensaje profético. ¿Estamos de acuerdo? ¿O estoy encabezando a los testigos? Entonces, ¿cómo llegó el liderazgo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a este estatus con las Naciones Unidas? Los objetivos de la ONU son, en el mejor de los casos, contrarios a la profecía, y su filosofía no es bíblica. No quiero dedicar mucho tiempo a analizar la ONU, si no estaríamos aquí todo el día. Realmente quiero llegar a esta parte. ¿Cómo llegamos a donde estamos? El pastor Conrad mencionó algo de esto. Solo quiero que noten que en mi triste y solitaria vida, esto se ha convertido en una fuente de interés. He tenido que hacerlo para explicarles por qué estamos donde estamos. Estoy muy molesto con todos ustedes. He tenido que investigar con los archivos en línea de la Iglesia Adventista. Ahora, lo que mencioné ayer, hubo una sesión de preguntas y respuestas. El pastor Conrad dijo que no pudo encontrar ninguna decisión tomada que diera lugar a la solicitud de las Naciones Unidas. La razón por la que no la encontramos es que las actas de la Conferencia General se publican en un repositorio de archivos en línea, pero como pueden ver hay de 1888, 1901, 1903, 1905 y luego 2000. Esa bolsa de aire entre 1905 y 2000. Así que no tenemos la de 1985 ni ninguna anterior en línea todavía. Ahora, estas son las actas y transcripciones de las sesiones de la Conferencia General, así que eso es realmente lo que queremos obtener. Así que estamos esperando a que se publique. Creo que es solo una cuestión de mano de obra. No es que haya ningún intento deliberado de ocultarnos nada. Si hubo tales intentos deliberados, ya he revisado las actas de transcripción de 2025 y los testigos de Pearl que se pusieron de pie, sus palabras están registradas con precisión. Así que no veo nada malicioso aquí. Solo creo que es un problema de mano de obra el digitalizar todo esto y publicarlo. Así que no podemos hacer la investigación. Así que digo esto como advertencia en caso de que alguien diga que he presentado injustamente aquí hoy. Esa es la razón por la que simplemente no puedo entrar y verificar. La información que tenemos proviene de, veamos, la publicación. Hay revistas y demás. Y de ahí obtenemos los artículos de 1985 de la revista Adventista y así sabemos lo que sucedió, pero no tenemos las actas en los archivos. Bien, es una salvedad, es para que entiendan por qué esta información puede ser imperfecta, así que tengan paciencia conmigo. Existe otro conjunto de actas del Comité de la Asociación General y eso tiene mucha más información. La revisé a fondo y compartiremos algo. Tengan en cuenta que no es por ahí por donde empezaremos. He revisado la mayoría de estos repositorios para establecer cómo veían los adventistas a las Naciones Unidas en el momento en que se instalaron y establecieron. Empezaremos por ahí y luego avanzaremos a lo largo de la cronología.
Empecemos con El Visitante de la Unión de Columbia. Era una revista publicada en los primeros años y este es el punto clave. Desde mi punto de vista, soy de Namibia. Teníamos el Grupo de Acción Transitoria de las Naciones Unidas, GNU. Era una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU desplegada en Namibia porque Namibia solía ser del sureste de África y hubo una época de lucha por la independencia y allí teníamos a la ONU. No hay ningún misterio. En Sudáfrica y en esa parte del suroeste de África teníamos el problema de la segregación racial. Así que siempre que hablo la gente sabe que no estoy ocultando nada. No quiero que interpreten esto como si viniera desde el punto de vista de segregación racial. Solo digo que los namibios tenían una mala opinión de la ONU debido a su comportamiento cuando estaban allí. Estaba claro que no les importaba a la gente. Estaban allí para disfrutar. Era un día festivo, lo que implicaba varios aspectos que legalmente no se podían hacer en un día festivo. Yo tenía una opinión desfavorable de la ONU desde mi infancia y todo esto sucedió cuando era niño. Así que no podía entender por qué la iglesia estaba a favor de la ONU. Para mí eso era irreconciliable. Sin embargo, al investigar me di cuenta de por qué. Porque aquí está esta frase del visitador de la Unión de Columbia de 1945. Cuando el misionero tuvo que huir y el maestro nativo se enfrentaba a dificultades insuperables, el curso de la guerra, esta es la Segunda Guerra Mundial, trajo consigo la respuesta a las necesidades, porque en los ejércitos de las Naciones Unidas, usando los uniformes de sus respectivos países, había soldados adventistas del séptimo día. Así que fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que las Naciones Unidas eran los que nosotros llamábamos los aliados. Eran las Naciones Unidas, las fuerzas aliadas se conocían como las Naciones Unidas. Así que obviamente todos tenemos una opinión positiva de los aliados, ¿no? Bueno, diría que más que del eje, ¿sabes? Ciertamente tenemos una opinión positiva de las Naciones Aliadas y estas Naciones Aliadas se conocían como las Naciones Unidas. No sé si lo sabían, pero a mí me ayudó a entender por qué aquí en Estados Unidos podíamos tener una opinión positiva de las Naciones Unidas. Porque nos basábamos en 1945 y en las Naciones Aliadas que nos liberaron de las fuerzas del eje. Después de eso, a principios de 1945, en octubre de 1945, se formó la ONU. Esto proviene de la Oficina del Historiador e indica cuándo surgió la ONU y fue el presidente Franklin Roosevelt quien fundamentalmente en el establecimiento de esto y su esposa Leonor se convirtió en una figura muy importante en las Naciones Unidas. Así que repito, creo que para los estadounidenses obviamente las Naciones Unidas eran una organización noble. No digo que para los adventistas, digo que para los estadounidenses esto es algo que hemos establecido. Nuestras fuerzas nos liberaron del eje. Continuaremos este modelo de unir a las naciones y convertirnos en un bien poderoso. Ese es el contexto. Pero ¿cómo entendían los adventistas de entonces las Naciones Unidas? Esta es la parte interesante. Esto es 4 años después, en 1949, en el libro Lecturas Bíblicas para el Hogar. ¿Cómo interpretan los adventistas las Naciones Unidas en esa época? Bueno, las interpretan a través de la perspectiva profética. Observen, la ONU aún parecen estar unidas por una sola cosa, que es la angustia y la perplejidad ante su incapacidad para unirse en algo. Eso es muy claro. Los adventistas observaban la ONU y leían la profecía y dijeron, sí, por eso las Naciones Unidas están fracasando, porque simplemente no pueden unirse. Diría que al principio los adventistas tenían una comprensión muy sólida de la profecía e interpretaron a las Naciones Unidas de una manera coherente con nuestra interpretación de la profecía. Luego llegamos al origen y la historia de los adventistas del séptimo día y aquí vemos otro comentario sobre las Naciones Unidas. Dice que como resultado de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas han reemplazado a la extinta Liga de Naciones. Mantiene una mirada vacilante y una mano débil sobre el pulso de las naciones, pero ha luchado en vano por dar una solución definitiva a las aspiraciones y deseos nacionales. Sin embargo, el último mensaje del Evangelio avanza en todo el mundo atribulado.
trae la única solución verdadera a los males del mundo en su proclamación de la inminente venida de Cristo como como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que si esta fuera la postura de nuestra Iglesia sobre las Naciones Unidas, la aplaudo. Aquí es donde deberíamos estar porque eso prioriza la profecía. Así que definitivamente desde el principio teníamos la opinión correcta sobre las Naciones Unidas. Así que aquí en 1962 también leeré este segundo párrafo porque esto confirma lo de los aliados. El mundo enloqueció de júbilo, ejército y población, padres e hijos, pecadores y santos. La paz de nuevo podría durar para siempre y de inmediato se pusieron a trabajar para crear otra salvaguardia para la paz, una mejor liga de naciones llamada por el nombre que habían adoptado durante la guerra. Verán, los aliados se llamaban a sí mismos las Naciones Unidas. Ahora, era una organización de paz firmada en San Francisco por todas las naciones del mundo aliado. Hasta la fecha ha tenido un futuro difícil y lamentable. Su futuro, escuchen esto, su futuro puede leerse a la luz de la historia y los profetas. Así que ahora pueden escuchar esto. Este capítulo lo resume todo. Perdón, estos dos párrafos lo resumen todo perfectamente. Los aliados se conocieron como las Naciones Unidas y decidimos implementar ese modelo. El mundo, principalmente Estados Unidos, impulsó ese modelo para unir a las naciones basándose en el éxito de la guerra y los aliados. Pero la postura adventista era muy clara. Si lo leen a la luz de la profecía, será un futuro difícil y lamentable para las Naciones Unidas. Así que en el origen diría que la Iglesia entendió bien a las Naciones Unidas. Pero ahora notamos la introducción de la educación en las Naciones Unidas. Así que no leeré todo esto de nuevo. Hay un reconocimiento en esto. El ministerio será interesante más adelante, pero ministerio es la revista que se envía a los pastores. Es la revista de la Conferencia General que se envía a los pastores para informarles sobre noticias relevantes. Aquí, en ministerio, se dice que la búsqueda de la paz por parte de la ONU es inútil. Eso no sucederá. Pero luego observamos que comienzan a presentar la ONU. Los principales órganos establecidos para lograr los objetivos de la ONU son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y, en tercer lugar, es importante el Consejo Económico y Social, porque es donde la Conferencia General actualmente tiene estatus consultivo especial con el Consejo Económico y Social. Así comenzamos a ver que la Iglesia está recibiendo la educación sobre la estructura de las Naciones Unidas. Y ahora, dejando de lado las revistas, pasamos a las actas del Comité de la Conferencia General. Esto está en las actas porque estamos respondiendo a esta pregunta: ¿cómo llegó la Conferencia General a tener el estatus con las Naciones Unidas? Sobre todo teniendo en cuenta que vimos una visión profética y básicamente precisa de las Naciones Unidas. Decían, miren, esto es inútil. ¿Cómo llegamos a esta situación? Ahora vamos a adentrarnos en la interesante historia. Se celebró una conferencia de seguridad en San Francisco y se consideró que sería una excelente oportunidad para establecer los principios de la libertad religiosa. Así que las Naciones Unidas en la Conferencia de Seguridad se consideró una excelente oportunidad para exponer los principios de la libertad religiosa. Los administradores de la Iglesia pensaron que esta sería la oportunidad para promover la libertad religiosa. Votaron a favor de unirse a otras organizaciones religiosas para emitir una declaración sobre la cuestión de libertad religiosa. Y aquí llegamos a nuestra primera personalidad, C.B. Hines. ¿Cuál fue la contribución de Hebe Hines? Lo veremos más adelante. Continuamos con las actas del Comité de la Conferencia General. Se votó que se solicitara al Departamento de Libertad Religiosa que preparara un documento con argumentos sobre los principios de la libertad religiosa para su transmisión al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. ¿Cuál fue la motivación para dialogar con la ONU? Libertad religiosa. Eso es todo. Eso es todo. Ya veo que lo entiendes. Están prestando atención. Gracias. Ahora llegamos a nuestra segunda personalidad.
el doctor John Nussbaum. El doctor John Nussbaum era adventista, era un famoso médico consultor de París, fue presidente de la Sociedad Francesa de Medicina Preventiva. ¿Conoces alguna medicina preventiva famosa, algún tratamiento preventivo? ¿Conocen alguno? Ajá, hay un pequeño nexo desarrollándose aquí. Es más conocido entre nosotros por su labor en defensa de la libertad religiosa. Así tenemos al médico, la medicina preventiva, la libertad religiosa y especialmente por la maravillosa labor que Dios realizó a través de él en el Consejo de la Sociedad de Naciones al oponerse con éxito al calendario de reforma proyectado. Más adelante abordaré brevemente qué fue esta reforma del calendario. El doctor John Nussbaum se hizo famoso en la iglesia adventista como defensor de la libertad religiosa. Y esto viene del visitador de la Unión de Columbia. Así que ahora leeremos el consejo de otoño del Comité de la Conferencia General, Libertad Religiosa en Italia, considerando que según informes de fuentes confiables, el ejercicio de la plena libertad religiosa en Italia solo está garantizado mientras permanezcan los ejércitos de ocupación, y considerando que los derechos y privilegios contemplados en las 4 libertades y previstos en la Carta de las Naciones Unidas estarán en peligro en Italia cuando termine la ocupación militar aliada. Por lo tanto, dicen que cuando termine la guerra, los derechos, privilegios y libertades podrían verse en peligro. Por lo tanto, el Concilio de Otoño de 1945 de la denominación adventista del séptimo día solicita que el gobierno de Estados Unidos incluya en los términos de paz con Italia una disposición que en Italia a todas las religiones se les debe dar el mismo estatus ante la ley, sin discriminación contra ninguna y con plena libertad para todos. Como mencioné, se estaba haciendo un buen trabajo de cabildeo a favor de la libertad religiosa. Pero lo que estaba sucediendo es que la iglesia se sentía más cómoda hablando con los organismos políticos. Ahora, vamos a hablar de John Nussbaum. Vamos a hablar del tema del calendario. Primero, empezaré por el medio. ¿Cuál es el tema del calendario? El calendario mundial fue una reforma propuesta del calendario gregoriano. Actualmente estamos usando el calendario gregoriano y su funcionamiento implica imprimir un nuevo almanaque cada año, ya que la fecha real y el número de días del mes no siempre coinciden con el día de la semana. Entonces, lo que el calendario mundial intentaba hacer era forzar que el 1 de diciembre siempre fuera el mismo día de la semana. Así que comenzaría el 1 de enero, siempre sería domingo. El último día de diciembre sería siempre sábado. Y diciembre terminaría el 30 de diciembre. Así que, por lo tanto, siempre tendrás el 30 de diciembre como sábado, seguido del 1 de enero como domingo. Ahora, ¿cómo es eso posible? Simplemente añadirán un día llamado W que será feriado. No tendrá fecha. Si necesitas un día extra entre el 30 de diciembre y el sábado, simplemente añadirán el W, lo llamarán Día Mundial y luego volverás a empezar con el 1 de enero, domingo. ¿Qué pasa con tu semana de 7 días? Tu semana de 7 días se desordena porque después de un año pierdes un día. Después de 2 años pierdes la sincronización. Y para el 4.º año añaden 2 días W. Casi pierdes una semana entera. Hubo objeciones de todas las religiones del séptimo día, que son el judaísmo, el islam y los adventistas del séptimo día, objetaron. La propuesta fue entonces rechazada. Ahora, abordando este asunto, recuerdan a Caril B. Haynes, nos contará más sobre los planes del calendario mundial aquí en la Review and Herald de 1951. Los patrocinadores del calendario de 364 días, conocido como calendario mundial, a pesar de su decepción por la negativa de las Naciones Unidas a considerar su implementación en 1950, trabajan diligentemente para su adopción en 1956. Esta propuesta del calendario mundial surgió antes de ser rechazada y luego estaba resurgiendo. Cuando estaba regresando, el doctor John
John Nussbaum fue clave para derrotarlo en la primera ronda. Fue reprogramado y se le convocó para abordar la revisión del calendario. Observen dónde se discutía el calendario. Lo leímos aquí. El cambio de calendario se propuso ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOS, es donde se desarrolló este asunto. Ahora, esto proviene de las actas de la Conferencia General. Se trata de la 47ª sesión de la Conferencia General. Bien, esta es la sesión de la Conferencia General que nos proporciona esta información. Recomendamos que se solicite a las conferencias de los siguientes países que envíen una declaración de protesta a sus respectivos gobiernos y que los insten a expresar su oposición ante el Consejo Económico y Social. Ahora, observemos aquí lo que ha sucedido. La ONU, bien, primero hagamos un rápido resumen. Los objetivos de la ONU son inútiles, según la Biblia, y no se reconcilian con la profecía. Hubo una participación temprana de la Iglesia Adventista el séptimo día en la ONU. Eso es lo que vimos ahora, el calendario mundial. Hubo una participación temprana de la Iglesia Adventista el séptimo día en la ONU, pero observen, esto fue antes del estatus consultivo ante la ONU. El principal impulsor fue promover la libertad religiosa. Hubo éxito en el tema de la reforma del calendario. Aquí dicen que los principales opositores del calendario mundial son los líderes de las religiones que adoran según el ciclo de 7 días, como los adventistas del séptimo día deben adorar. Así que se nos reconoce como una de las partes que se opuso al calendario mundial. Y hubo éxito, pero el punto importante aquí para que lográramos ese éxito fue que el estatus consultivo no era necesario para ser efectivo, especialmente si volvemos a esta diapositiva. Los adventistas no apelaban a ECOS. Se les instruyó a apelar a sus propios gobiernos y objetar esto. Así que hubo éxito en la libertad religiosa en ese sentido, pero no se logró al ser parte de las Naciones Unidas. ¿Entienden la idea clave? Trabajamos como iglesia para convencer a nuestros gobiernos en cada país de que esto afectaría nuestra libertad religiosa. No necesitábamos ser parte de las Naciones Unidas para lograr este éxito, pero ahora John Nussbaum, nos adentramos seriamente en la primera personalidad significativa en relación con las Naciones Unidas. ¿Qué hace John Nussbaum sea una persona tan única en el adventismo? Bueno, se casó con Milanka Saric, sobrina de Vojav Marinkovic. No recuerdo el nombre. La clave es que se casó con la sobrina del primer ministro de Serbia y a través de esta relación entró en el ámbito diplomático. Se casó con una figura pública prominente y luego comenzó a circular en los círculos diplomáticos. Luego hay varias conexiones curiosas entre algunas figuras conocidas de la Iglesia Adventista el séptimo día. John Nussbaum y lamentablemente Arthur Maxwell de la serie El Tío Arthur asistieron a la reunión de las Sociedades de Naciones de 1931 para argumentar en contra de la adopción del calendario mundial. Recuerden que expliqué el calendario mundial y que John Nussbaum es reconocido como uno de los que asistieron a la Sociedad de Naciones y argumentó en contra. Pero observen, John Nussbaum es un personaje bastante interesante. Recibió el apoyo del cardenal Pacelli en su labor por la libertad religiosa, quien más tarde se convirtió en el Papa Pío XII. Y fue apoyado por Eleanor Roosevelt. En 1945, John Nussbaum participó en las reuniones que llevaron a la formación de la ONU. Este hombre fue muy eficaz en diplomacia. Está involucrado en los altos círculos políticos. Pero aquí otro nombre entrará en el registro. Bebe Beach. Bebe Beach y Nussbaum se conocían. Y luego Nussbaum, acá dice que Nussbaum era amigo íntimo de Eleanor Roosevelt. Te lo mostraré. Incluso Eleanor Roosevelt lo reconoce en su diario. Hablaremos de eso más adelante. Pero hay otro punto. Este personaje, Bebe Beach y Arthur Maxwell fueron de los 4 adventistas del séptimo día elegidos para asistir al Concilio Vaticano II. ¿Qué fue el Vaticano II? Ecumenismo. Ahora empezamos a ver el nexo entre la medicina preventiva, la ONU, ecumenismo,
entra en el ecumenismo. Jan Nussbaum escribió, estas son sus propias palabras, implementando el ecumenismo. John Nussbaum, un ferviente defensor de la libertad religiosa, creía que la mejor manera de promoverla era el ecumenismo. El ecumenismo a un nivel especial y de una manera muy integral, ya que no solo apelamos a los cristianos de todo el mundo, sino también a los creyentes de todas las religiones. Incluso esperamos que nuestro llamado también sea escuchado por quienes no tienen religión. ¿Por qué no deberían unirse a nosotros? Así que su idea de defender la libertad religiosa es que todos presionen por los derechos de todos. Es una búsqueda noble, similar a la de la ONU. ¿Recuerdan que la ONU busca la paz? ¿Es la paz algo malo? No. Pero desafortunadamente es inútil porque no concuerda con la profecía. Así que de la misma manera busca la libertad religiosa. Es una búsqueda noble. Pero ¿cómo pretende alcanzarla? Mediante el ecumenismo. ¿Esa es la manera correcta de hacerlo? Vaya. Ahora, fíjense aquí, la mismísima Eleanor Roosevelt en su propio diario dice, el doctor James Nussbaum y yo nos conocimos durante la primera sesión de la ONU en Londres. Representa varios pequeños grupos religiosos en Europa, por lo que puedo ver, ha cubierto el mundo en favor de la libertad de religión para grupos tan pequeños como los adventistas del séptimo día. Y lo considero un periodista interesante sobre la situación mundial. Así, Eleanor Roosevelt reconoce a John Nussbaum. Fue un hombre importante. Pero, a pesar de su importancia, a pesar de su eficacia en los círculos diplomáticos, su método es la que deberíamos cuestionar. La libertad religiosa las motivaciones de la libertad religiosa y una amistad con Eleanor Roosevelt impulsó el interés en la ONU, el mecanismo ecuménico y la búsqueda de estatus. Ahora solo quiero terminar para aclarar. El Dr. Nussbaum fundó la Asociación Internacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, dirigida por Pearl. Y tienen un premio llamado Premio Jan Nussbaum y Eleanor Roosevelt de la Guerra, que es de la Asociación Internacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. Y esta organización dirigida por Pearl ha recibido el secretario general de las Naciones Unidas un premio como mensajero de la paz. Así que tiene estatus ante las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pero tuve que incluir esto solo para darle un toque cómico. Aquí está el entonces director del Departamento de Encuestas en la ceremonia anual de entrega de los premios John Nussbaum y Eleanor Roosevelt, que se otorgan a los luchadores por la libertad religiosa. Después de entregar el premio a algunas personas, un hombre que hace caligrafía china es el mejor del mundo y varias personas recibieron premios. Luego se condecoró a sí mismo con el John Nussbaum y Eleanor Roosevelt. Así que la palabra estatus, cuando hablamos de estatus con las Naciones Unidas, es muy apropiada porque esa es la sensación que me da que esta es una máquina de estatus. Pero fue un alivio cómico hacer toda esta ceremonia de premios para que eventualmente puedas recibir tu propio premio. Sí, lo fue, así es. Eleanor Roosevelt fue la primera presidenta de esa organización. Hablamos de John Nussbaum. John Nussbaum le entregó la antorcha a este caballero, Beverly Beach. Ahora, algunos lo han llamado el mensajero adventista, lo llamó el ecumenista favorito del Papa. Aquí la revista adventista proclama con orgullo que Bert Beach es un estadista adventista. Un estadista adventista. Aquí Reinhard Braisman, si alguien ha seguido las noticias adventistas recientes, conoce a Reinhard Braisman. Iba a organizar qué reunión con el Papa o con la Iglesia Católica Romana en Loma Linda. Había una reunión ecuménica que quería organizar allí, así que orgullosamente elogió a Bert Beach. Y aquí está Bert Beach estrechando la mano del Papa.
¿Qué le dio al Papa cuando le estrechó la mano? Le dio un medallón de oro al Papa. ¿Qué había en el medallón de oro? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ecumenismo. Ecumenismo. Vean, no le daba vergüenza asistir al Vaticano II. Escribió un libro, Alcanzando el Abismo. ¿Alguno de ustedes ha leído sobre la bestia que sube del abismo? ¿Por qué estamos tendiendo un puente con el abismo? Llegó incluso a escribir un libro titulado Ecumenismo, bendición o perdición. Creía que ya habíamos resuelto esa cuestión. Bendición o perdición. No leeré la letra pequeña. Así que ahora continuamos con nuestra cronología. En 1980, en las actas del Comité de la Conferencia General, encontramos que se anuncia que Robert Miller, subsecretario de las Naciones Unidas y secretario del Consejo Económico y Social, será el orador invitado en la ASI anual. Entonces podemos ver qué está sucediendo. Me pregunto en cuántos de estos eventos de la ONU invitan a oradores adventistas prominentes a hablar, o es solo que la ONU viene a hablar con los adventistas. Aquí en 1981, Bibi Beach informó que la resolución sobre derechos humanos que se había presentado ante las Naciones Unidas estaba lista para ser presentada. Así que solo pongo esto para mostrar que Bibi Beach estuvo muy involucrado entre 1980 y 1981. Escribió su libro sobre ecumenismo, está tendiendo un puente con el Vaticano. Ya saben, Beach está muy involucrado aquí. En 1982 anunció nuevos avances en la Comisión de Derechos Humanos. Y llegamos a 1985. Como dijo el doctor Conrad, no había ningún aviso. Ahora, al principio comenté que hay una salvedad. No puedo encontrar la historia completa, no puedo investigarla, pero tenemos mucha más información en las actas del Comité de la Conferencia General que en la sesión. Bien, solo quiero decir que podría ser que en la sesión se haya reducido la decisión de solicitar el estatus ante las Naciones Unidas, pero no la encontramos. Lo triste es que tenemos información casi perfecta de estas actas y no encontramos ninguna decisión. Solo tenemos esta cláusula del 21 de marzo de 1985. Ledger Elbach anunció que el Comité de ONG del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas votó a favor de recomendar al Concilio General del estatus consultivo en la categoría 2 para la Conferencia General. Aquí se reconoce que existe un proceso. Ya estamos en proceso. Y estamos solicitando, y parece que el Consejo Económico y Social quiere sugerir y recomendar que seamos aprobados. No podemos encontrar las decisiones que el proyecto de ley condujo a esta solicitud. Solo hay una cláusula o estamos en proceso. Así que no estoy convencido de que esto se haya hecho de la manera más transparente. No sé cómo llegamos aquí, pero quizás en la historia perdida haya algo ahí. Pero aquí no pude encontrar nada. Así que presenté la perspectiva de la conferencia general. Ahora llegamos a donde estamos ahora. Ahora recuerden que nuestro amigo Jen Nussbaum entregó la antorcha a Bibi Beach. Observen la siguiente personalidad. Aquí se reconoce que Bibi Beach, este fue un artículo sobre Bibi Beach. Ahí va una declaración adventista. Él era simplemente un héroe. Entonces aquí se reconoce que él escribió el libro Ecumenismo, bendición o maldición. Y luego este comentario, ecumenismo, bendición o maldición, escrito específicamente para ayudar a los adventistas a comprender el rápido ascenso y prominencia del movimiento ecuménico. El entonces presidente de la Asociación General, Neil C. Wilson, elogió a Beach por su excelente trabajo. Entonces, ¿creen que se oponía al ecumenismo? Lo elogió por haber hecho un trabajo excelente. Es sorprendente entonces que bajo ese tipo de opinión, el liderazgo con esa opinión, llegamos a 1985, donde antes de 1985, esto es 1981, cuando Robert Miller vino a hablar en ASI. Robert Miller, el subsecretario de las Naciones Unidas, y de nuevo, ¿quién lo anuncia? Neil C. Wilson. Ahora nos adentramos en las personalidades. John Nussbaum, Bibi Beach y luego Neil C. Wilson fueron alentados.
Él estaba elogiando esto. Él estaba permitiendo que Robert Miller viniera y hablara con ASI. Luego llegamos a 1985, la sesión de la Conferencia General donde está el anuncio. Recuerden que tuvimos la actualización de marzo de 1985 diciendo que habíamos aplicado y que nos habían recomendado para ser aceptados, y que aquí está el anuncio del 10 de mayo. Hemos logrado, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día ha logrado el estatutos con las Naciones Unidas. Así que estas son las personalidades que nos llevaron a donde estamos. ¿Recuerdan dónde estábamos? Donde nos burlamos de las Naciones Unidas debido al mensaje de la profecía. Pero en algún lugar la libertad religiosa fue el cebo para arrastrar a ciertas personalidades por un camino donde terminamos con el ecumenismo. Esto es lo preocupante. Esto es lo preocupante. Así que solo quiero decir que me sorprende. Entonces, cuando un pariente tan cercano de Neil C. Wilson está de pie en la Conferencia General 2025 diciendo que no hay nada con las Naciones Unidas. Nada. ¿Qué? Mis hermanos y hermanas, les insto a no involucrarse en conspiraciones que se acerquen incluso al punto. Es casi increíble que de alguna manera la Conferencia General y la Iglesia Mundial estén recibiendo instrucciones y bajo la tutela o dirección de las Naciones Unidas. Para mí, eso es una completa falacia. No tenemos instrucciones de las Naciones Unidas, no tenemos directores, no tenemos nada. No estamos en contacto con las Naciones Unidas, excepto que tenemos un representante que trabaja con otras organizaciones no gubernamentales para ayudar en áreas humanitarias, para ayudar a los desafíos de salud, para ayudar en aspectos de libertad religiosa. Lo que mencionó, excepto que tenemos un representante que trabaja con otros, podríamos hacerlo sin un estatus consultivo, como hicimos con el problema de la reforma del calendario. No lo necesitábamos. Pero negar por completo que exista algo con las Naciones Unidas. Ahora, por mucho que lo niegue con la cabeza, me desconcierta que diga eso. Sobre todo cuando su propio padre fue crucial para que llegáramos a donde estamos. Preocupante. Ahora, voy a llevarlos por otro camino y trataré de explicar que tal vez haya una duplicidad deliberada con respecto a la ONU. Al igual que hubo una duplicidad deliberada con respecto a la declaración de vacunación, como expliqué el viernes, lo que realmente quieren decir se basa en ciencia. Eso es lo que realmente quiere decir el Departamento del Ministerio de Salud, pero por seguridad quiere hacernos creer que solo se basa en informado por una duplicidad deliberada. Lo que votan en el Consejo no es tan importante como lo que publican en el sitio web, pero si los presionamos sobre lo que se publica en el sitio web, entonces se desvían. Pero deliberadamente quieren mantenerlo vago, ya sea por incompetencia o intencionalmente, no lo sé. Pero ahora hay otro ejemplo de cómo se ha desplegado esta estrategia en el tema del aborto. Este hombre, George Gaynor, publicó un artículo, me baso en este artículo. En 1970 se publicó un documento llamado Directrices Sugerentes para el Aborto Terapéutico. ¿Cierto? Terapéutico. Había 3 condiciones. No estoy de acuerdo con las 3, pero 3 son limitadas en número. Bien, creo que se trataba de violación o incesto, anomalías o defectos graves en el niño o peligro para la vida de la madre. No estoy de acuerdo con eso, solo digo que eso es lo que publicaron en 1970 y se llamó Directrices Sugerentes porque no fueron votadas solo por los oficiales de la Asociación General y no por el Comité de la Conferencia General. Volviendo a ADCOM, un pequeño grupo de personas simplemente hizo una declaración. Esto es lo mismo que sucedió aquí, pero ahora se pone bastante interesante. Hubo un intercambio entre Neil Wilson y W.R. Beach. ¿Quién es W.R. Beach? Es el hermano de B.B. Beach. Y las directrices de 1970 se revisaron y se aprobaron con las de 1971.
Y estas directrices tenían una cláusula inusual que decía que la vida humana funcional, cuando por alguna razón las exigencias de una vida humana funcional exigen el sacrificio de un valor humano potencial menor, básicamente se sabe que es mejor sacrificar al niño. Así que se flexibilizaron las condiciones, lo que se denominó interrupción del embarazo. Ahora, citando a George Gaynor, la razón del liderazgo de mantener la duplicidad que duró 16 años o más es muy claro. Ha permitido a la Iglesia presentar su propio clero y a sus seguidores y al público en general una postura restrictiva hacia el aborto basado en las directrices de 1970, pero al mismo tiempo permitió a la Iglesia dar vía libre a sus hospitales en la práctica económicamente significativa del aborto a demanda, basándose en la interrupción del embarazo de 1971 aún no publicada. Así que publicaron la norma de 1970 para asegurarnos que mantienen una postura muy conservadora. Sin embargo, en el Departamento del Ministerio de Salud de los hospitales publicaron una norma mucho más laxa llamada la interrupción del embarazo de 1971. Así que esto es lo que tenemos. Recuerden cuando se publicó basado en, pero había una información inédita informada por, hicieron lo contrario aquí, publicaron una postura muy conservadora para asegurarles a todos que los abortos no se hacen a la ligera. Pero en 1971 publicaron un nuevo documento que permitía a los hospitales practicar abortos a demanda, económicamente favorables. Esto es una duplicidad deliberada. Los miembros no saben que deberían indignarse por esto. Así que, de nuevo, las personalidades que nos han traído hasta aquí, vimos la personalidad. Ahora, siempre supe que esta cita existía, pero solo la encontré en sitios adventistas antiabortistas. Pero aquí, de la revista Ministerio, esta es una publicación de la Conferencia General. Esta es la revista internacional para pastores, la revista Ministerio. Así que no me digan que esto proviene de una fuente tendenciosa. Fíjense en lo que la revista Ministerio les dice a los pastores adventistas. Esta es la guía que les dan sobre el aborto, la historia de las directrices adventistas. Fíjense en lo que citan. Así que esta no es una fuente tendenciosa. No estoy atacando a nadie. Estoy leyendo lo que la Asociación General quiere que nuestros pastores lean sobre el aborto. Eso es lo que hago aquí. No estoy atacando a nadie. Permítanme leerles. El 17 de marzo de 1970, Neil C. Wilson, presidente de la División Norteamericana, dijo: aunque mantenemos una postura ambigua, los adventistas nos inclinamos a favor del aborto en lugar de oponernos a él, porque reconocemos que nos enfrentamos a graves problemas de hambre y superpoblación. No nos oponemos a la planificación familiar ni a los esfuerzos adecuados para controlar la población. Ahora, observen. Las restricciones de 1970 eran muy conservadoras. Si había violación o incesto, si había amenaza de muerte, peligro inminente, fíjense que ninguna de esas razones figura en su justificación. Fíjense que no se menciona la violación, no se menciona la pérdida de vida. Lo que sí hay es sostenibilidad. El riesgo de hambre y superpoblación, controlar la población. Eso es programación de la ONU. Eso es eugenesia. Eso es pensamiento maltusiano. Eso no es pensamiento bíblico. Eso no justifica el aborto con esos criterios tan estrechos. Eso justifica el aborto para el control de la población. Definitivamente no estoy presionando a favor del aborto. Incluso por esas tres razones, creo que debemos reflexionar cuidadosamente, porque el no matarás también se aplica a eso en esos casos. Pero es sorprendente encontrar esto.
Y de hecho tienen la cita donde lo dijo, Servicio de Noticias Religiosas, 17 de marzo de 1970. Así que esto no es algo inventado. De hecho, hay una cita de Neil Wilson que refleja el programa de sostenibilidad de la ONU. ¿Cómo terminamos? ¿Dónde terminamos? Tenemos que seguir adelante, pero sí, eso fue antes de Roe v. Wade. No quiero entrar en el debate sobre el aborto. Lo pongo como ejemplo de duplicidad deliberada, donde se revela una postura para satisfacer las preocupaciones de los demás. Pero existe otra postura, mucho más laxa para quienes están dentro de la organización. Y luego está la opinión propiamente dicha que refleja el programa de sostenibilidad de la ONU. Así que duplicidad deliberada. Así que ahora llegamos al ecumenismo. ¿Hay duplicidad con respecto al ecumenismo? ¿Cuántos de ustedes piensan que la iglesia debería involucrarse en el ecumenismo? Bueno, son un grupo de fanáticos, prejuiciosos e intolerantes. No sé qué otra peyorativa podría lanzarles, pero no los cambiará. Lo triste es que cuando entro al sitio web de la Conferencia General y escribo la palabra ecumenismo en la barra de búsqueda, solo obtengo un resultado. Y ese resultado aquí es el movimiento ecuménico y no hay una declaración oficial sobre el ecumenismo. Entonces, como la Iglesia nunca ha tomado una posición sobre el ecumenismo, ellos operan ya que no está prohibido, debe ser permitido. Así que creo que debemos abordar eso. Necesitamos decir que hay que acabar con todo el ecumenismo. Al menos debatan con los miembros, porque hemos visto cómo la libertad religiosa se fusionó con el ecumenismo, pero estamos viendo que el resultado no es que nuestra libertad religiosa prevalezca. Es una postura contraproducente la que hemos adoptado. Así que estoy aquí para promover el cambio de imagen de PAR. Únanse a la campaña. PAR necesita cambiar su imagen del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa al Departamento de Ecumenismo y Nuevo Orden Mundial. Porque eso está reflejado con mayor precisión lo que está sucediendo con PAR. Muy bien, entonces pongamos la etiqueta correctamente para que la gente lo entienda muy bien. Aquí dice que PAR, el Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Conferencia General, considera el COVID-19 como una crisis de salud pública y, en consecuencia, ve las conexiones con las vacunas. Como PAR considera el COVID-19 como una crisis de salud, asumen que la vacuna no es un problema de libertad religiosa. Ahí mismo fallaron en defender su propio nombre. No podrían identificar una amenaza a la libertad religiosa si los afectara en una pandemia mundial como un mandato. No entenderían la libertad religiosa en algo que todo el mundo pudiera ver. Entonces dicen que es importante que la Iglesia preserve su capacidad de hablar sobre temas centrales para su sistema de creencias e identidad y que su influencia no se diluya al perseguir convicciones y agendas personales. Así que fuiste traicionado y abandonado por PARL. Dijeron, somos PARL, defendemos la voz de la Iglesia en cuestiones de libertad religiosa, no defendemos su libertad religiosa. ¿Saben lo ridículo que es esto? Creo que PAR se unió a la demanda de una empleada musulmana que trabajaba en un restaurante de comida rápida y perdió su trabajo porque quería usar el hijab. Se unieron a esa demanda para defender su libertad religiosa de usar la vestimenta que eligiera, pero no se unirían a ninguna demanda para defender su libertad religiosa cuando se trata de oponerse a los mandatos. ¿Por qué el ecumenismo arrastra a PAR a defender los derechos de los musulmanes cuando niegan a los adventistas la oportunidad de defender a los suyos? PAR, ¿conoces el desfinanciamiento de la policía del otro día? Bueno, es hora de desfinanciar a PAR. Al menos llámalos por su nombre, Ecumenismo y Nuevo Orden Mundial. Han sido un fracaso rotundo para la Iglesia. No podemos distraernos con cosas que no son la verdadera prioridad de nuestra iglesia. Pero sabes que cuanto más crecemos, cuanto más ampliamos nuestra estructura y cuanto más complejos nos volvemos, mayor es el riesgo de desviarnos de nuestra sagrada misión. ¿Y sabes
Cuando esto sucede cuando empezamos a celebrar otros logros, además de cumplir la misión que el Señor nos confió. Nuestra misión es muy clara: predicar el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12, a todo el mundo. Ahora, lo que debería haber agregado aquí es que cuando Ganon Diop dice, me pregunta sobre los mensajes de los 3 ángeles, no predico los mensajes de los 3 ángeles, predico a Jesús. Ese es el director de Parl hablando. ¿Cómo llegó a la posición de no querer predicar los mensajes de los 3 ángeles? A través del ecumenismo y la búsqueda de la agenda del nuevo orden mundial. Así es como llegamos a ese punto. Pero aquí necesitamos ayudar a nuestro presidente mundial a enfocar a la iglesia en su misión. Así que necesitamos ayudarlo, destacando que Parl está celebrando logros distintos a la misión de la iglesia. Así que tenemos que ayudarlo. Hay otro trabajo. Ahora, de nuevo, muchos como yo no quieren seguir ninguna terapia contra la muerte porque sabemos que la muerte es una realidad basada en la Biblia. Cuando hablamos de ADRA, no es que quiera atacar a ADRA. No estoy en contra del trabajo humanitario, pero estoy diciendo que debemos enfocarnos en la misión. La misión es el mensaje de los 3 ángeles. Eso según Ayrton Kohler. Entonces, ¿qué encontramos? Que ADRA en su sitio web afirma con orgullo que no hacen proselitismo. Entonces, ¿está ADRA enfocado en la misión? Ahora, no digo que disuelvan ADRA. Digo que ADRA debe eliminar esto y que deben comenzar a hacer proselitismo. De lo contrario, deben eliminar la palabra adventista de su nombre. Llámenlos la Agencia Humanitaria de Desastres y Socorro, pero no son nada adventistas. Si no están preparando al mundo para el regreso de Jesucristo, entonces no son adventistas. Eso es lo que significa el nombre. Así que no estoy en contra de ADRA. Tengo amigos que trabajan en ADRA. Amo a mis amigos. Me alegra que tengan un trabajo, pero cambien el nombre o comiencen a hacer proselitismo. Ahora, ¿hay alguna razón por la que ADRA no pueda hacer proselitismo? Y luego, por supuesto, el 20 de enero, después de las elecciones, vimos esencialmente el colapso de la USAID, y eso ha tenido un impacto muy material en ADRA, no solo en ADRA internacional, sino en ADRA globalmente, porque debido a la generosidad de la estructura de gastos generales de la USAID y esencialmente del contribuyente estadounidense, eso ha podido apoyar la infraestructura y el marco de ADRA a nivel mundial. ¿Quién es este? Es el ex director ejecutivo de ADRA. Es sudafricano. No somos amigos. Pero dice, por eso ADRA no puede hacer proselitismo. Más de 2/3 de su presupuesto lo financian ustedes. No ustedes, los adventistas. Ustedes, los contribuyentes estadounidenses. Ustedes, los contribuyentes estadounidenses, a través de la ayuda estadounidense, están financiando toda ADRA internacional. No se limitó a ADRA en Estados Unidos. Por eso ADRA internacional no puede hacer proselitismo. Esto es un problema. Esto no se centra en la misión, ¿de acuerdo? Esto es captura corporativa. Aquí es cuando te comprometes con tu donante. ¿Quién es tu donante? USAID. ¿Quieren que hagas proselitismo? Ahora, USAID no está. Correcto, USAID ya no paga a ADRA. ¿Por qué sigue ahí? Eso necesita ser eliminado. Ya no tenemos el problema de USAID. ADRA debería simplemente cambiarlo y hacer proselitismo. Eso es un trabajo humanitario cruel. Recuerden la historia de alimentar a un hombre con un pescado. Lo alimentan por un día, enséñenlo a pescar, lo alimentan de por vida. Bueno, hay otro nivel. Enséñenle acerca de Jesús y lo habrán alimentado para la eternidad. Hay otro nivel, gente. No odio a ADRA, no odio el trabajo humanitario. Estoy diciendo que estamos siendo crueles y poco amables con esas personas al no ofrecerles a Jesús. Creo que se acabó mi tiempo. Ahora llegamos a lo que dijo Ellen White sobre la Confederación. Y todo lo que necesitan leer son estos 2 capítulos de los fundamentos de la educación cristiana. Y no estoy traicionando ningún secreto. Ellen White no estaba muy entusiasmada con la Confederación. Ella cubre las referencias bíblicas relevantes para su posición. Son bastantes, así que no los leeré todos. Leamos solo algunos. Primero, siempre que hablo dicen que estoy dividiendo la iglesia. ¿No podemos simplemente tener unidad?
Elena de White fue muy clara. Solo hay unidad en los principios puros del Evangelio. Y esos principios puros del Evangelio se revelan en la literatura científica revisada por pares. Oh, disculpen, se revela claramente en la palabra de Dios. Esa es la única unidad que Elena de White desea. ¿De acuerdo? Los principios puros del Evangelio revelados por la palabra de Dios. Esa es la unidad. Así que si alguien me ataca por dividir la iglesia, lo siento. Si estoy dividiendo la iglesia porque me baso en la palabra de Dios claramente revelada y predico los principios puros del Evangelio, entonces no estoy dividiendo la iglesia. Busco la unidad. Entonces, Elena de White dice que no podemos esforzarnos por complacer a hombres que usarán su influencia para reprimir la libertad religiosa. Ya hemos visto que las Naciones Unidas, Parl y todos reprimieron nuestra libertad religiosa. Pronto lo harán a través de la agenda del cambio climático. Elena de White dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Cita la Biblia. Por eso digo que no estoy proporcionando las referencias bíblicas. Ella las cubre. Pero luego dice, ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Escuchamos esto en la presentación de Conrad, pero ella dice que no se unan en yugo desigual. ¿El estatus de las Naciones Unidas nos une con los incrédulos? Dios no nos llama, ahora escuchen esto porque hay una palabra clave aquí. Dios no nos llama a ampliar nuestra influencia mezclándonos con la sociedad ni asociándonos con los hombres en cuestiones políticas, sino manteniéndonos como partes individuales. Entonces, ¿qué parte de las Naciones Unidas se reconcilia con permanecer como partes individuales? Cristo como nuestra cabeza, Cristo como nuestro príncipe y sus súbditos, debemos hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Ella dice que es deshonrar a Cristo como nuestra cabeza si nos unimos con los hombres en cuestiones políticas. No se deben construir muros de separación entre los hombres. Así que eso suena como si deberíamos unirnos, pero no, ella dice Cristo. Cristo como el gran centro debe unir a todos en uno. Así que de nuevo, esto se reconcilia con esta declaración, ¿verdad? No deberíamos dividirnos en el cuerpo de Cristo, pero si no estamos en Cristo, entonces no deberíamos unirnos con quienes no están en Cristo. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay uno bastante impactante, pero en los lugares que han recibido mayor luz, donde más se ha predicado el Evangelio, la gente, los padres, las madres y los niños han sido impulsados por un poder infernal a unir sus intereses con proyectos y empresas mundanas. ¿Se refiere a las Naciones Unidas? ¿No fue esta la tierra que salvó a la mujer y al niño? Así que aquí es donde la luz más grande, donde más se ha predicado el Evangelio y el pueblo ha sido movido por un poder desde abajo a unirse en intereses con proyectos y empresas mundanales. ¿No describe eso la relación con las Naciones Unidas? Una gran ceguera pesa sobre las iglesias y el Señor le dice a su pueblo, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque sois templos del Dios viviente. Él dijo, no toquéis lo inmundo. Estoy tratando de concluir. Continuamos con el capítulo 61. La condición para ser recibido en la familia del Señor es separarse del mundo, pero manteniendo el estatus. No, ella dijo separarse de toda su influencia contaminante. El pueblo de Dios no debe tener ninguna conexión con la idolatría en ninguna de sus formas. Y sin embargo, las Naciones Unidas con Lucius Strass en su cámara de meditación, hay mucho de qué preocuparse. Pasaré al tercer párrafo. Cabe preguntarse, ¿no debemos tener ninguna unión con el mundo? La palabra del Señor debe ser nuestra guía. Cualquier conexión con infieles e incrédulos. ¿Quiénes son las Naciones Unidas? ¿Son creyentes? Infieles e incrédulos que no se identifique con ellos está prohibida por la palabra. Debemos separarnos de ellos y estar separados. En ningún caso, excepto en lo que respecta a la libertad religiosa, en ningún caso debemos vincularnos con ellos en sus planes o trabajos. Pero la tercera condición para obtener el estatus en las Naciones Unidas es que debemos aspirar a promover los objetivos de las Naciones Unidas. A través de la Conferencia General se están vinculando con los planes y la obra de las Naciones Unidas. Y el Consejo
de Elena de White es muy claro, muy claro. Miren, tengo que leer estos, son muy buenos. Dios llama a su pueblo diciendo, salid de en medio de ellos y apartaos. Pide que el amor que les ha mostrado sea correspondido y revelado mediante la obediencia voluntaria a sus mandamientos. Sus hijos deben apartarse de la política de cualquier alianza con los incrédulos. Llega incluso a hablar de negocios. Y por experiencia personal he invertido con incrédulos y he sufrido pérdidas. Me quemé los dedos gravemente. He aprendido la lección. No deben vincular sus intereses con el mundo, separarse del mundo y abstenerse de introducir en la iglesia o en la escuela ideas que puedan generar discordia o desorden. Pero como aquí solo dice iglesia o escuela, está bien traerlo a la conferencia general, ¿verdad? Ahora recuerden la palabra influencia. La verdadera influencia cristiana ejercida para el cumplimiento de la obra que Dios ha designado es una agenda valiosa y no debe estar unida a la política ni ligada a una confederación con los incrédulos. Pero aquí, para justificar que la Conferencia General se asocie con las Naciones Unidas, Neil Wilson dijo que podemos ejercer una influencia cristiana positiva. Pero Ellen White dijo, no, esa no es una verdadera influencia cristiana. Así que incluso esto es lo único que podían ofrecer a la iglesia en general para justificar esta relación. E incluso a esto, Elena de White se opone firmemente. Recuerden, para hacer lo correcto deben usar el método correcto. Miren, creo que lo dejaré ahí. Pueden leer el capítulo 65. Me estoy quedando sin energía. Aquí están nuestros datos de contacto, pero anuncio hoy que la campaña de la píldora ha ampliado su alcance. Rechazamos rotundamente la declaración de 2015, la revisada, pero también rechazamos la declaración sobre los peligros del cambio climático. Rechazamos la existencia de todas y cada una de las declaraciones oficiales porque no son votadas por una sesión de la Conferencia General, pero ahora añadimos que el carácter consultivo de la Conferencia General ISD celebrada con el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas desde 1985, esta condición no es beneficiosa para el desarrollo de la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y animamos a las congregaciones en sus reuniones de negocios a rechazar estas aberraciones y hacer un llamado a regresar a la Biblia, desvinculándose de los organismos políticos que buscan capturar la voz de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para promover su agenda. Es hora de que rechacemos el Estatuto de las Naciones Unidas. Y debemos votar en las reuniones de negocios para rechazar ese estatus como una reprimenda a la Conferencia General. Procedieron sin un mandato de los miembros para entablar una relación con las Naciones Unidas, lo cual, según la profecía, sería inútil en el mejor de los casos, pero según Apocalipsis 13 será absolutamente maligno. Procedieron a buscar estatus. El consejo de Elena de White desde el principio, antes de que existiera el estatus con las Naciones Unidas, fue muy claro. No debemos hacerlo. Necesitas dar un paso al frente, ser la voz y sacarnos de este lío. Yo no puedo hacerlo. Conrad White no puede. Necesitamos que ustedes lo hagan. Así que da un paso al frente. Presenta esto a tu congregación y deja que voten y rechácenlo y envíen la carta. Tenemos la misión de educar a todos sobre el veneno del nuevo orden mundial ecuménico que se está inyectando en el liderazgo de nuestra iglesia. Es hora de rechazarlo. Es una obra de reforma. No es un placer presentar esto, pero me avergüenza haber dormido tanto tiempo. Ahora, recuerda que ayer hablamos de los 12 espías enviados a la tierra prometida. Y durante 40 años Israel tuvo que estar en el desierto. No es casualidad que 2025 sea 40 años desde 1985. Como iglesia hemos tenido nuestro tiempo en el desierto. Es hora de rechazar esta relación con las Naciones Unidas para que podamos entrar en la tierra prometida, porque las Naciones Unidas no nos están guiando hacia ella. Les prometen paz y seguridad y luego vendrá una destrucción repentina. Deben rechazarla, salir de ella y concentrarse en la misión como nuestro presidente de la Conferencia General nos apela a hacer. Pero depende de ustedes hacerlo. Así que por favor, únanse a SDR Pearl y rechacen estas relaciones, voten y envíen su carta.
Si necesitan los materiales, pueden contactarme allí. Ahí está mi correo electrónico y empecemos. Así que gracias a todos por su atención. No sabrán nada de mí este fin de semana. Cerremos los ojos. Querido Señor Jesús, es desagradable lidiar con estos problemas, pero alguien tiene que empezar a lidiar con ellos. Querido Señor, está claro que es una piedra de molino alrededor del cuello de tu iglesia. Nos está hundiendo, está causando división en la iglesia. No estamos causando división. El estatus con las Naciones Unidas está causando división porque no hay unidad en el Evangelio puro. No hay unidad en Cristo, por lo tanto debe ser rechazado, y cualquier organización que se asocie más fuertemente con las Naciones Unidas debe ser extirpada, porque si tu mano te hace pecar, debe ser extirpada. Es mejor entrar en la vida manco que ir al infierno. Querido Señor, por lo tanto es un trabajo duro que debe hacerse, pero el cuerpo de Cristo necesita comenzar a hacerlo. Cualquier miembro, cualquier órgano del cuerpo que no se reforme debe ser extirpado, y necesitamos comenzar ese doloroso proceso para traer sanidad espiritual a esta iglesia. Por favor, guíanos, oh Señor, para que lo hagamos con el espíritu correcto, de la manera correcta, para tu gloria. Es mi oración. Amén.